En la calidez sofocante de un día de verano en Texas, específicamente el 20 de junio de 2001, ocurrió una tragedia que aún persiste en la memoria colectiva de Houston. El vecindario de Clear Lake, usualmente tranquilo, se vio alterado por un silencio que se hizo pesado, como un manto de incertidumbre sobre la casa número 942 de Beachcomber Lane. Durante horas, las cortinas permanecieron cerradas, una imagen extraña considerando el sol abrasador de Houston. Los residentes cercanos comentaban que, por un rato, todo parecía estar en su lugar. Incluso alguien pudo escuchar una voz suave, casi como un susurro, recitando palabras que se sentían como si se tratara de un cuento dirigido a alguien que no respondía. A las 9:48 a.m., una llamada al 911 rompió el pesado silencio del vecindario. Una mujer, con una calma inquietante, pidió ayuda diciendo: «Necesito que vengan, he hecho algo terrible». Aunque el operador intentó obtener más detalles, ella simplemente repitió que todo había terminado. No hubo gritos ni llantos, solo un tono monótono y frío que generó más preguntas que respuestas. Un oficial que llegó al lugar encontró una escena que parecía no pertenecer a este mundo. 5 pequeños cuerpos, alineados y cubiertos cuidadosamente con mantas, en una atmósfera que desbordaba una incomodidad inexplicable. No había señales de lucha, ni sangre, solo la presencia de una madre, de pie junto a la pared, sin mostrar ningún tipo de expresión en su rostro. Los reporteros que llegaron pronto se encontraron con algo tan impactante que ni ellos pudieron ocultar su shock. Una de las periodistas, al leer en voz alta los nombres de los niños, rompió en llanto, mientras los camarógrafos, incapaces de mantener sus cámaras enfocadas, bajaron sus lentes por respeto, o tal vez por miedo a lo que acababan de presenciar. La imagen de la bañera, aún con agua turbia, comenzó a circular como un triste símbolo de la incomprensión total de lo sucedido. Aquella casa, en el corazón de Clear Lake, quedó marcada para siempre como inhabitable en los registros, un lugar sobre el que nadie deseaba hablar. Los expertos en conducta revisaron la grabación de la llamada una y otra vez, intentando encontrar una pista, algo que indicara arrepentimiento o alguna emoción que pudiera explicar el impensable crimen. Pero la línea permaneció fría, tan indiferente como el agua en la bañera donde esa tragedia culminó. Y aún más desconcertante era el comportamiento de Andrea, la madre de los niños. Andrea Pia Kennedy nació en 1964 en Hallsville, Texas, en el seno de una familia religiosa y disciplinada. La menor de 5 hermanos, se destacó en la escuela por su inteligencia y carácter introvertido, sin mostrar signos de rebeldía. Estudió enfermería y trabajó en uno de los hospitales más respetados de Houston, donde era conocida por su dedicación y comportamiento reservado. Se casó con Russell Yates en 1989 y juntos adoptaron una estricta visión cristiana sobre la maternidad, que llevó a Andrea a abandonar su carrera para dedicarse por completo a criar a sus hijos. Los Hades vivieron en casas modestas, alejados de la vida social, siempre siguiendo un patrón de vida que, desde fuera, parecía ideal. 5 hijos, una madre que permanecía en casa y un padre que proveía para la familia. El vecindario, familiarizado con el bullicio de los niños en otras casas, se sorprendía del silencio que envolvía la casa de los Hades. Andrea, casi invisible para los demás, era vista caminando por el vecindario con sus hijos, siempre en fila, sin risas, sin gritos, y con una expresión distante que muchos atribuían a una timidez extrema o, tal vez, a una devoción religiosa excesiva. Con el paso de los años, Andrea mostró signos de desgaste emocional. Se hablaba sola, olvidaba cerrar puertas y su apariencia comenzó a desmejorar. Los niños, en ocasiones, recitaban versículos bíblicos como si fueran una rutina automatizada, sin comprender su significado. Los vecinos comenzaron a notar que evitaba el contacto visual y las interacciones con otros. A pesar de que algunos sugirieron que Andrea podría necesitar ayuda psicológica, ella nunca recibió tratamiento. Para el mundo exterior, la familia Hades era el modelo de la familia cristiana perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada
Había una madre que, por razones que aún se desconocen, cometió un acto tan aterrador que dejó a toda la comunidad en estado de shock. La tragedia que se desató en la casa de Clear Lake era solo el principio de un enigma mucho más profundo que Houston empezaría a descubrir. En la casa de los Hades nunca se escuchaban risas ni gritos, solo un silencio que se volvía cada vez más palpable. Russell, el padre, trabajaba como ingeniero en la NASA, con jornadas largas y estables. Andrea, por su parte, organizaba cada día en bloques estrictos de actividades, oraciones y comidas simples, creando un ambiente controlado que mantenía a la familia aislada del mundo exterior. Los niños no asistían a la escuela pública, fueron educados en casa bajo un rígido régimen, sin ninguna oportunidad de interactuar con otros niños. Las salidas eran escasas, las celebraciones de cumpleaños discretas y los regalos siempre estaban relacionados con su fe. Todo parecía estar bajo control, pero un control que con el tiempo resultó demasiado rígido. Algunas madres del vecindario intentaron acercarse a Andrea, pero sus intentos fueron en vano. Andrea evitaba cualquier tipo de conversación sobre temas mundanos y desvió todas las preguntas relacionadas con su bienestar. Siempre decía: «El Señor provee y no necesitamos nada de este mundo». Cuando le ofrecían ayuda, su respuesta era una sonrisa seguida de un versículo bíblico. Con el tiempo, las vecinas dejaron de insistir. Sin embargo, algo oscuro y oculto estaba gestándose tras esa fachada de perfección religiosa. En retrospectiva, las señales de alarma estaban allí, dispersas en pequeños gestos y anotaciones que pasaron desapercibidos para muchos. Andrea llevaba un diario personal, repleto de frases confusas y citas bíblicas. En una página, escribió: «Dios me dijo que debo actuar antes de que sea tarde». En otra simplemente anotó los 5 nombres de sus hijos, tachándolos uno a uno. Durante una visita al hospital tras su cuarto parto, una enfermera recordó una frase inquietante que Andrea le dijo: «Los niños están manchados por dentro y no llegarán al cielo». Aunque se atribuyó este comentario al agotamiento postparto, nunca se registró oficialmente. Un día, durante una visita pastoral, el reverendo local notó que los niños no levantaban la vista y que Andrea repetía oraciones como si temiera que alguien las interrumpiera. Cuando el pastor le preguntó si dormía bien, ella sonrió y respondió: «No importa el sueño, importa la misión». Esta frase, en ese momento interpretada como devoción, hoy suena como una advertencia. En otra ocasión, el hijo mayor fue llevado a urgencias por un episodio de asfixia leve. La causa nunca quedó clara. Andrea explicó que el niño se había atragantado mientras rezaban. El médico no hizo preguntas, el niño no explicó, y el expediente fue cerrado rápidamente. Sin embargo, la libreta donde Andrea anotaba sus pensamientos se guardó como evidencia. En la contraportada, con tinta corrida por la humedad, destacó una frase: «Ya no son míos, pronto serán libres». Esta línea fue subrayada 3 veces por el detective encargado, quien luego se negó a volver a leerla. La rutina en la casa Hades comenzaba temprano. A las 6:21 a.m., el sol ya había salido y Andrea tenía todo preparado. Preparó el café para ella, vertió cereal en los tazones y alineó las cucharas con una precisión casi obsesiva. El aroma a leche tibia y tostada sin mantequilla llenaba la cocina, como cada mañana. Los niños, vestidos y sentados, esperaban el momento de la bendición que nunca llegó. La normalidad era la máscara perfecta, como todos los días anteriores. Russell se fue temprano al trabajo, sin notar nada extraño. Andrea lo despidió con un beso en la mejilla y un «cuídate», que no sonaba diferente al de cualquier otra mañana. A las 8:45 a.m., una vecina que pasaba por la acera vio a los niños mirando por la ventana. A las 9:12 a.m., la ventana estaba cerrada y cubierta con una sábana. Nadie volvió a verlos con vida. Según el informe forense, la bañera ya estaba llena cuando el primero fue llevado al baño. No hubo forcejeo, ni gritos, ni ruidos. El acto se repitió 5 veces con una precisión casi mecánica.
Andrea secaba cada cuerpo, los colocaba en la cama y luego volvía a llenar la bañera. La policía estimó que todo sucedió en menos de una hora. A las 9:48 am, Andrea marcó el 911. El último niño, el más pequeño, fue colocado junto a sus hermanos ya sin vida. La sábana que lo cubría aún estaba húmeda cuando llegaron los agentes y su chupete yacía en el suelo junto a una Biblia abierta. El informe forense es claro y perturbador. No hubo signos de lucha activa en ninguno de los cuerpos. El primero en ser llevado al baño fue John, de 5 años. Andrea lo sostuvo bajo el agua hasta que dejó de moverse, lo secó, lo acostó en la cama y repitió el proceso con los otros niños, uno por uno. Luke, de 2 años, el más inquieto, no mostró resistencia. Cuando fue el turno de Mary, de 6 meses, aún estaba viva. Andrea la sumergió en el agua y la dejó por más tiempo, temerosa de que su alma estuviera contaminada. Finalmente, los cuerpos fueron alineados en la cama, uno junto al otro, cubiertos con sábanas del mismo color. Andrea cambió su ropa mojada, se miró en el espejo y caminó hacia el teléfono. En la bañera quedó una pequeña huella, casi borrada por el agua. Una muñeca flotaba aún, con los ojos abiertos y el vestido pegado al cuerpo. La Biblia estaba abierta en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nadie sabe si esto fue una coincidencia o si fue intencional. Las fotografías tomadas por la policía muestran a una mujer de pie, sin lágrimas, sin ira, sin miedo. Andrea fue esposada sin oponer resistencia, con una mirada vacía que no se enfocaba en nada en particular. No preguntó por sus hijos, no trató de justificar lo que había hecho, solo repitió que tenía que hacerlo y que ahora estaban a salvo. Durante el trayecto en la patrulla, mantuvo la cabeza erguida y las manos entrelazadas, sin reaccionar al sonido de las sirenas. Un oficial que la acompañaba comentó que era como si ya no estuviera viva. Cuando llegó al centro de detención, se le tomó una fotografía de ingreso. Esa imagen se convertiría en la portada de los periódicos durante semanas. Las primeras entrevistas con psicólogos revelaron frases que Andrea repetía con una frialdad desconcertante, casi como si las hubiera memorizado. Decía que las almas ya estaban limpias y que había cumplido con una misión divina. Al hablar de sus hijos, mostraba poco o ningún afecto, refiriéndose a ellos de una manera distante como las criaturas. Cuando se le preguntó si se arrepentía de lo sucedido, permaneció en silencio durante 7 largos minutos. Finalmente respondió, no fue odio, fue obediencia. Un médico forense que la observó describió su rostro como algo totalmente vacío, una expresión que nunca había visto antes en su carrera, ni siquiera en las víctimas de tortura o de guerras. Para él, no parecía estar poseída, sino completamente convencida de sus acciones. Cuando los primeros oficiales llegaron a la casa, la quietud que se sentía era opresiva. Cada paso resonaba de una manera extraña, como si no perteneciera a ese lugar. La casa estaba impecablemente limpia. La mesa aún tenía los restos del desayuno, y sobre la alfombra un biberón caído comenzaba a empaparse en humedad sin que nadie lo tocara. El televisor estaba apagado, pero el reflejo en la ventana mostraba algo distorsionado, como si el aire en ese hogar ya no obedeciera las leyes de la lógica. En el baño, el agua aún no había sido drenada, turbia y con una ligera tonalidad rojiza, mezclada con restos de cabello y alguna sustancia corporal. Una toalla mojada, un peine infantil y una huella resbalada en el suelo completaban una escena que no hacía ruido, pero lo decía todo. Los cuerpos de los 5 niños estaban alineados en la cama matrimonial, envueltos en mantas idénticas, con los ojos cerrados, como si alguien los hubiera forzado a dormir. No había desorden ni signos de violencia. Todo parecía seguir un patrón escalofriante que solo Andrea conocía. Un peluche empapado descansaba sobre una almohada, como si alguien lo hubiera dejado ahí para consolar a los niños, pero nadie lo abrazó. Las paredes tenían salpicaduras leves, apenas visibles bajo la luz de la mañana, como si la casa misma se negara a mostrar lo que había presenciado. Una Biblia abierta en el suelo, junto a una muñeca sin cabeza,
fue lo último que se documentó antes de cerrar la habitación. El oficial de criminalística que analizó la escena escribió en su informe que, a pesar de ser una de las escenas más limpias que había registrado en sus 30 años de servicio, era sin duda la más abominable. En las fotos tomadas por el equipo forense se reflejaba en más de una sombra extraña que nadie pudo identificar. Los juguetes flotaban aún en la bañera, un barquito azul, un pato amarillo y un libro plastificado abierto en la página donde una madre besa a su hijo dormido. Las luces de la casa permanecían encendidas cuando llegaron, como si Andrea hubiera querido que todo fuera visible, sin misterios, sin ocultamientos. Sin embargo, todo en ese hogar parecía cubrirse de algo intangible, algo invisible, que no era agua ni sangre, sino el peso del horror que ya no podía deshacerse. Uno de los vecinos que se acercó cuando vio las patrullas recordó que al mirar hacia la ventana sintió una presión en el pecho y decidió alejarse. Otro aseguró que una de las cortinas se movió, aunque todas las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado apagado desde temprano. El capellán que fue llamado para bendecir el lugar tuvo que abandonar la casa a mitad de la oración. Dijo que había algo en esa casa que no respondía al nombre de Dios. La policía selló la propiedad como evidencia, pero nadie quiso quedarse más de 15 minutos dentro. Incluso los más escépticos hablaron en voz baja al salir. Desde el primer análisis psiquiátrico, los especialistas coincidieron en que Andrea no respondía como una criminal común, ni como alguien completamente consciente de sus actos. Su discurso estaba plagado de referencias bíblicas, imágenes de castigo eterno, demonios infiltrados en los cuerpos de sus hijos y visiones apocalípticas que no podía distinguir de la realidad. Aseguraba haber recibido instrucciones divinas para salvar a sus hijos del fuego eterno y repetía que el infierno era real, pero la salvación requería sacrificio. Un psiquiatra forense que la evaluó comentó que su estado mental estaba tan deteriorado que confundía la fe con la ejecución y la culpa con la gracia. Antes del crimen, Andrea ya había sido diagnosticada con depresión severa postparto, tendencias suicidas y alucinaciones auditivas con contenido religioso. Fue internada en al menos 3 ocasiones, donde dijo escuchar voces que le indicaban que sus hijos estaban condenados y que ella debía actuar de manera radical. En una de sus hospitalizaciones, escribió una carta a su esposo advirtiendo que el demonio habita en nuestro hogar y no duerme mientras los niños respiran. Los médicos recomendaron un seguimiento estricto y medicación constante, pero el entorno familiar y espiritual en el que vivía dificultó el cumplimiento del tratamiento. Russell, su esposo, confesó años después que pensaba que la fe podía más que las pastillas. El caso de Andrea Jades se convirtió en un debate nacional. Grupos religiosos defendieron a Andrea como víctima de un colapso espiritual no tratado, mientras que otros la consideraban una asesina fría y manipuladora. Expertos en salud mental alertaron sobre la falta de protocolos claros para madres con antecedentes psiquiátricos graves, especialmente bajo presiones ideológicas. En las entrevistas televisivas, la misma pregunta se repitió una y otra vez. ¿Fue guiada por una enfermedad o por una creencia distorsionada? La nación quedó dividida entre quienes la veían como una mártir rota y quienes solo veían 5 lápidas pequeñas. Los psiquiatras del tribunal elaboraron un informe de 126 páginas analizando cada fragmento de pensamiento de Andrea. En él se detallaba cómo ella creía ser una figura bíblica encarnada, enviada para completar una tarea que ningún ángel pudo asumir. No distinguía el bien del mal según la ley humana, sino según una escala que ella misma había creado a partir de versículos leídos en aislamiento. No sentía odio ni emoción, solo obedecía. Lo más escalofriante era que Andrea no parecía tener ninguna duda de lo que había hecho. En una sesión grabada, narró cómo el rostro de sus hijos cambiaba justo antes de meterlos en el agua, como si supieran lo que iba a suceder. Dijo que no gritaron porque comprendían que era necesario, que ellos también lo habían aceptado, y que por eso no hubo dolor, solo silencio.
Ese fragmento fue retirado del expediente público por petición de los abogados y del equipo forense, que lo consideraron demasiado perturbador para ser leído por el jurado. Una psiquiatra resumió el caso en una frase que marcó el juicio. Andrea no mató por odio, mató por devoción. Cuando Russell Yates recibió la llamada de su esposa aquella mañana, no percibió urgencia ni desesperación en su voz, solo una vacuidad inquietante que le pedía regresar a casa con una frase seca. «Vuelve, es importante». Él, que trabajaba en la NASA, acostumbrado a la precisión y al control, no pudo entender lo que encontró al llegar. Fue recibido por un cordón policial, ambulancias en silencio y una cámara de noticias apuntando hacia su puerta como si esperara la tragedia exacta. Los informes registran que, al ver la sábana blanca asomando desde la ventana del cuarto, Russell comprendió que su vida entera acababa de ser reescrita en un idioma que jamás podría aprender. Gritó el nombre de su hijo Noah 3 veces antes de caer de rodillas sobre el césped, incapaz de emitir más sonidos durante varios minutos. Nadie le respondió con palabras, solo lo condujeron a un asiento junto a la ambulancia, ofreciéndole agua como si eso pudiera contener su dolor. Los agentes dijeron que fue uno de los momentos más difíciles del operativo, contener a un hombre que aún no entendía que había perdido 5 hijos en una sola mañana. Durante los días siguientes, Russell pasó por una montaña rusa emocional, oscilando entre la defensa incondicional de su esposa y la ira ciega hacia ella. Primero la defendió como una buena madre, luego insistió en que debía pagar por lo que hizo. Las entrevistas contradictorias mostraron que, aunque confiaba en los médicos y en la terapia, nunca imaginó que algo tan terrible pudiera suceder. Sin embargo, al revisar los informes médicos, se reveló que él había sido advertido en múltiples ocasiones sobre el riesgo extremo al que estaban expuestos los niños. La pregunta quedó flotando en el aire, resonando con fuerza entre la prensa y el público. ¿Cómo pudo haber llegado a suceder una tragedia tan inimaginable? Russell, años después, confesó que aún soñaba con los rostros de sus hijos y cada 20 de junio colocaba 5 velas encendidas frente a una fotografía familiar. Nunca volvió a poner un pie en la casa y pidió que todo lo que quedara allí fuera donado o destruido, excepto una cobija azul que había pertenecido a Mary. Dijo que no odiaba a Andrea, pero que no podía perdonarla y que tampoco sabía si ella seguía existiendo como persona después de esa mañana. Para él, el verdadero colapso no había sido aquel día, sino cada vez que abría un cajón y encontraba algo pequeño que ya no tenía dueño. Vivir, según él, era simplemente no morir. La grabación del primer interrogatorio a Andrea fue analizada una y otra vez por psicólogos, fiscales y expertos en criminología. Todos coincidieron en algo. Parecía una confesión. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni negaciones, solo una voz plana que relataba con precisión, casi quirúrgica, cómo había sumergido a cada uno de sus hijos en la bañera. Sus respuestas eran breves, pero llenas de convicción, como si las hubiera ensayado durante semanas o incluso meses. Cuando se le preguntó si comprendía lo que había hecho, Andrea inclinó levemente la cabeza y dijo, «Sí, ahora están a salvo». Ese momento fue descrito como emocionalmente insostenible para el personal presente. Durante 3 horas, Andrea relató los hechos sin interrupción, como si estuviera leyendo desde un guión interno, sin emoción ni inflexión en su voz. Aseguró que no lo hizo por ira ni por castigo, sino por amor, porque el demonio ya se había infiltrado en ellos y Dios le había ordenado actuar antes de que fuera tarde. Cuando se le mostraron las fotografías de sus hijos fallecidos, no se inmutó, no lloró, ni desvió la mirada. Simplemente las observó en silencio y cerró los ojos. Uno de los agentes tuvo que salir de la sala debido a la descompensación emocional, mientras otro pidió que se detuviera la grabación por razones personales. Pero Andrea, al abrir los ojos de nuevo, preguntó serenamente si alguien había encontrado su cuaderno de oraciones. Los fiscales comenzaron a dudar si estaban frente a una asesina consciente o ante un caso extremo de desconexión de la realidad. Andrea respondió a preguntas sobre fechas, nombres y lugares de manera clara, mostrando orientación en el tiempo y el espacio.
Sin embargo, sus motivaciones eran ajenas a cualquier lógica jurídica. Hablaba de redención, de limpieza espiritual y de una orden divina que no podía desobedecer. Cuando se le preguntó por qué no había pedido ayuda si se sentía abrumada, respondió: «Porque el infierno no espera, y ellos no sabían cómo defenderse». Esa frase quedó registrada como un punto clave en la evaluación de su estado mental. La cinta fue enviada a varios institutos psiquiátricos como material de estudio y también se utilizó parcialmente durante el juicio, aunque no en su totalidad. Algunos fragmentos fueron considerados demasiado perturbadores para el público, especialmente aquel en el que Andrea describía con detalle cómo cada hijo soltaba su alma en sus brazos. Los expertos en psicología criminal calificaron su testimonio como uno de los más complejos jamás registrados. Una confesión sin culpa, sin emoción, sin contradicción interna. Para muchos, eso era incluso más aterrador que cualquier grito, llanto o negación, porque el horror verdadero a veces se pronuncia con absoluta calma. Durante el proceso de recopilación de pruebas, surgieron fragmentos del testimonio de Andrea que no fueron admitidos en el juicio, no por falta de relevancia, sino por su carga emocional devastadora. En uno de los pasajes de su diario personal, relataba un sueño recurrente en el que veía a sus hijos ardiendo lentamente mientras una figura encapuchada le decía que era culpa suya. En otro fragmento, escribió que la risa de Noah, su hijo mayor, ya no era de este mundo y que en sus ojos se asomaba la sombra del fuego. Estos pasajes, entregados por la defensa a los peritos forenses, fueron catalogados como material sensible que podía influir negativamente en la percepción del jurado. El tribunal decidió que algunas verdades eran demasiado oscuras para ser pronunciadas en voz alta. También fue excluida una grabación realizada durante una evaluación psiquiátrica en la que Andrea relataba con aparente serenidad que había escuchado a sus hijos rezando mientras se ahogaban. Ella lo interpretó como una señal de aceptación divina, como si sus almas supieran que era el único camino. Dijo que al escuchar esas voces pequeñas en el baño, se sintió en paz por primera vez en semanas y que ese momento le confirmó que Dios estaba con ella. La reacción del personal médico fue de absoluto silencio. Varios psicólogos abandonaron la sala sin pronunciar palabra, y esa parte de la grabación nunca fue reproducida en el juicio. Otro de los documentos reservados fue un dibujo hecho por Andrea durante una sesión de arte-terapia en el hospital psiquiátrico, semanas después de su arresto. En la imagen aparecía una figura femenina sin rostro, con una corona de espinas, de pie sobre 5 cuerpos alineados en el agua. Sobre ellos una paloma blanca flotaba, y detrás, una sombra con ojos abiertos observaba desde una esquina oscura. El dibujo fue analizado por expertos, quienes coincidieron en su carácter simbólicamente religioso y psicóticamente justificado. El jurado nunca lo vio, pero fue conservado como pieza clave en el diagnóstico final. Por último, hubo una serie de frases que Andrea repitió de forma insistente en sesiones privadas y que fueron omitidas por orden judicial para proteger la integridad del proceso. Entre ellas, «Yo no maté a los niños, los liberé de sus almas. El mundo los hubiera dañado más que el agua. El demonio no se esconde en la oscuridad, se disfraza de madre». Estas frases fueron escritas en los márgenes de sus evaluaciones, en servilletas y en la pared acolchada de su celda antes de ser transferida. La defensa solicitó que ninguna de estas expresiones fuera utilizada como prueba directa, por el riesgo de que fueran malinterpretadas. Sin embargo, aquellos que las leyeron no volvieron a dormir igual. Desde el primer boletín de prensa, el caso Jades dividió profundamente a la opinión pública. No solo por el acto en sí, sino por la figura central de la tragedia que no encajaba en ningún molde preconcebido. Andrea no era la madre monstruosa que muchos esperaban ver, ni la criminal impulsiva de una noche trágica, sino una mujer silenciosa, delgada, educada y absolutamente desconectada. Los noticieros la presentaban como una madre trastornada, mientras que los programas nocturnos debatían si era un producto del fanatismo religioso o una víctima del abandono institucional.
La televisión mostraba imágenes de sus hijos, uno por uno, con música triste de fondo y cronómetros que marcaban cuánto tiempo vivieron antes de morir, luchando contra el agua. La sociedad estadounidense, que tanto idealizaba la maternidad, se enfrentaba ahora a su rostro más roto. Las cadenas nacionales enviaron corresponsales a Houston en busca de testimonios exclusivos o cualquier ángulo que pudiera convertir la tragedia en una narrativa vendible. Entrevistaron vecinos, compañeros de escuela, empleados del supermercado local. Cada palabra extraída se convirtió en titulares. Siempre fue extraña, parecía feliz, rezaba demasiado. La prensa sensacionalista incluso publicó recreaciones de los momentos del crimen, representadas por actores. Andrea se convirtió en un símbolo contradictorio. La imagen del mal incomprendido, la fragilidad trastornada, el caos oculto detrás de una cocina limpia. Y mientras el mundo la diseccionaba, ella permanecía en silencio, sin mirar las pantallas. Grupos religiosos defendieron su fe como ajena al crimen, mientras que otros la catalogaron como una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la represión emocional en círculos ultraconservadores. Las asociaciones de salud mental la usaron como ejemplo de la urgencia de políticas públicas de prevención, especialmente para mujeres en situación de aislamiento. Los feminismos debatieron su caso en clave de violencia estructural, analizando cuánto había contribuido su entorno a empujarla hacia el abismo. Y en medio de todo esto, 5 niños sin voz se convertían en iconos sin biografía. El caso inspiró documentales, reportajes especiales, libros y propuestas de guión para cine. Aunque muchos estudios lo consideraron demasiado perturbador para una ficción, Andrea fue tratada como si ya no fuera una persona, sino una categoría. Los Hades, decían algunos periodistas, se referían a cualquier mujer que colapsara bajo el peso de la maternidad. La pregunta no era solo si Andrea era culpable, sino si su cordura alguna vez había sido real. Y más allá del juicio legal, la condena social ya estaba dictada. Una madre no puede matar, y si lo hace, ya no merece ser llamada madre. El juicio de Andrea Hades comenzó el 18 de febrero de 2002, en medio de una atención mediática sin precedentes. La sala estaba llena de periodistas, activistas, expertos forenses y ciudadanos comunes. Desde el primer día, la defensa dejó claro que no se trataba de un caso de maldad, sino de enfermedad, y que Andrea no era una criminal, sino una paciente abandonada por el sistema. La fiscalía, por su parte, sostuvo que sus actos fueron conscientes, planeados y ejecutados con suficiente lucidez como para ser penalmente responsable. El choque entre ambas posturas convirtió la sala en un escenario de debate moral, científico y espiritual, donde no solo se discutía la culpabilidad de una mujer, sino la definición misma de locura. Cada testigo, cada documento, cada imagen fue una pieza crucial en el juicio que osciló entre la compasión y la condena absoluta. La audiencia estuvo llena de tensión cada vez que Andrea era mencionada como la madre asesina o la enviada de la locura. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, y hubo quienes salieron sin regresar. La estrategia legal se centraba en una sola pregunta. ¿Podía Andrea Yates ser declarada legalmente insana? Según la ley texana, esto implicaba demostrar que, en el momento del crimen, ella no comprendía que lo que hacía era moral o legalmente incorrecto. Este era un terreno delicado y resbaladizo, donde no solo se definiría su pena, sino también cómo la historia la recordaría. La jueza instruyó al jurado con un tono técnico, pero no pudo evitar que los rostros de los presentes reflejaran el peso insoportable del dilema. Y cuando llegó el momento del veredicto, la sala se llenó de una tensión palpable. Durante el juicio, uno de los elementos más polarizantes fue el enfrentamiento entre psiquiatras de renombre, cuyas opiniones opuestas dividieron incluso a los jurados más racionales. Por un lado, la doctora Lucy Purrier, testigo de la defensa, argumentó con firmeza que Andrea sufría un trastorno mental profundo, que la llevaba a interpretar la realidad desde una lógica delirante. Para ella, Andrea no mató a sus hijos por maldad ni por abandono,
sino porque genuinamente creía estar salvándolos de una condena eterna, convencida de que estaba cumpliendo una orden superior. La doctora Poirier aseguró que esta psicosis religiosa no podía simularse y que la consistencia de los síntomas a lo largo de los años demostraba una ruptura real con el mundo tangible. Agregó que, de no haber sido detenida, probablemente Andrea habría intentado suicidarse poco después. Por otro lado, el doctor Park Dietz, psiquiatra de la Fiscalía, ofreció una interpretación completamente distinta que cambiaría el rumbo del juicio. Según él, Andrea sabía que lo que hacía era ilegal y moralmente incorrecto, lo que explicaba por qué esperó a estar sola. Cerró las cortinas y llamó al 911 después del crimen. Dietz afirmó que su comportamiento reflejaba planificación y conciencia, no confusión, y que su lenguaje, aunque religioso, no indicaba pérdida total de juicio. Incluso mencionó que Andrea había visto un episodio de la serie Law and Order, donde una mujer con enfermedad mental ahogaba a sus hijos, insinuando que podría haberlo imitado. Aunque esta afirmación fue desacreditada más tarde, tuvo un impacto inmediato en la percepción del jurado. El conflicto entre los expertos dejó al tribunal ante una disyuntiva devastadora. ¿Cómo decidir entre dos realidades tan opuestas cuando ambas parecían estar respaldadas por ciencia, credenciales y lógica? Mientras un equipo hablaba de alucinaciones divinas, el otro hablaba de culpabilidad encubierta por misticismo. Mientras algunos veían síntomas clínicos, otros veían una defensa estratégica. Y en medio de esa batalla técnica, la figura de Andrea se volvía aún más inquietante, como si encarnara precisamente la ambigüedad que la ciencia no podía resolver. El juicio dejó claro que la enfermedad mental, cuando se cruza con la fe, el dolor y el crimen, desafía incluso los límites del lenguaje forense. A veces, ni la medicina ni la ley pueden definir qué es real. El jurado deliberó durante 3 días, revisando pruebas, testimonios y declaraciones de expertos que ni siquiera coincidían en el diagnóstico. Algunos jurados confesaron sentirse culpables por dudar, mientras que otros lloraron en privado ante la idea de perdonar a una madre que había matado a 5 niños. Cuando finalmente regresaron a la sala, la decisión fue unánime, aunque no sin dudas. Andrea Yates fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia sería discutida en una audiencia posterior, pero ese día la justicia proclamó que Andrea sabía lo que había hecho, y con esa decisión la historia tomó un rumbo irreversible. El 12 de marzo de 2002, tras semanas de testimonios, análisis y una tensión sostenida que mantuvo al país entero en vilo, el tribunal dictó su decisión final. Andrea Yates fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, durante al menos 40 años. La sentencia se leyó en una sala abarrotada, con cámaras encendidas, flashes estallando y un silencio casi religioso en el aire, como si todos esperaran una reacción que nunca llegó. Andrea no lloró, ni gritó, ni mostró alteración alguna. Se mantuvo con la cabeza baja, como si ya supiera el veredicto de antemano, como si la justicia humana no tuviera peso sobre la que ella misma había aceptado. Los abogados de la defensa, visiblemente frustrados, declararon que el juicio había ignorado las pruebas más contundentes de enfermedad mental y que la sentencia representaba un fracaso moral. Por otro lado, los fiscales celebraron la decisión como un acto de justicia para las víctimas más inocentes, los propios hijos. La cobertura mediática fue inmediata y masiva. Los noticieros abrieron con titulares como «Madre condenada por asesinar a sus 5 hijos», mientras los programas de debate se polarizaban entre quienes pedían comprensión y quienes exigían castigo absoluto. Las imágenes de Andrea siendo escoltada por agentes con chalecos antibalas se repitieron durante días, convirtiéndola en una figura tan simbólica como incomprensible. Las redes sociales, aún en su etapa inicial, se llenaron de cartas abiertas, mensajes de indignación, teorías conspirativas y reflexiones espirituales sobre el bien, el mal y la maternidad fallida. La opinión pública no encontró consenso, solo ruido. Tras la sentencia,
Andrea fue trasladada a una unidad carcelaria con sección psiquiátrica, donde permaneció bajo vigilancia constante, medicada y en aislamiento parcial. El personal reportó que pasaba largas horas en silencio, escribiendo oraciones y fragmentos bíblicos en hojas que luego rompía sin explicación. A veces hablaba sola, otras veces no hablaba en absoluto. Nunca mencionaba los nombres de sus hijos, pero escribía frases como «Ellos están mejor o pronto será mi turno». Las evaluaciones médicas posteriores a su condena señalaron una mejora leve en su estado psicótico, pero sin retorno a una conciencia emocional completa. Andrea parecía estar suspendida entre dos mundos, el legal, que la castigaba, y el interno, donde aún creía haber hecho lo correcto. El caso fue archivado judicialmente, pero no emocional ni culturalmente. Continuó siendo materia de debate académico, tesis universitarias y foros éticos, donde se cuestionaba el rol del sistema ante enfermedades mentales severas. El nombre Andrea Yates se convirtió en referencia obligatoria cada vez que se hablaba de maternidad, salud mental y crimen familiar en los Estados Unidos. Y aunque la ley había hablado, la pregunta fundamental seguía flotando. ¿Puede una madre amar y destruir al mismo tiempo? La sentencia de cadena perpetua, lejos de cerrar el caso, abrió una segunda etapa de controversia judicial y debate público que pondría en tela de juicio no solo el sistema legal, sino también la integridad del proceso. Meses después del veredicto, la defensa presentó una apelación alegando que parte del testimonio del psiquiatra de la fiscalía, el Dr. Park Dietz, había sido falso o erróneamente presentado. Dietz había afirmado durante el juicio que Andrea pudo haberse inspirado en un episodio de Law and Order, en el que una mujer con enfermedad mental ahogaba a sus hijos. Sin embargo, tras una revisión, se descubrió que ese episodio nunca existió, nunca fue emitido ni producido, y que la referencia era completamente ficticia. Este error, aunque aparentemente menor, fue considerado suficiente para desestimar el juicio original y ordenar un nuevo proceso. La decisión fue recibida con una mezcla de indignación y alivio. Para algunos, se trataba de una tecnicalidad que no cambiaba el fondo del caso. 5 niños estaban muertos y su madre había confesado. Para otros, representaba la posibilidad de reparar un proceso viciado que había ignorado, subestimado o incluso manipulado la dimensión psiquiátrica del crimen. Los medios retomaron la cobertura con fuerza, esta vez con un enfoque más crítico hacia la fiscalía y el uso de expertos en juicio. El nombre del Dr. Dietz quedó manchado y muchos comenzaron a cuestionar la ética de ciertos testimonios forenses. En 2006, Andrea Yates volvió a ser juzgada, esta vez en un tribunal diferente con un nuevo jurado y con las condiciones mentales como eje central del proceso. Esta vez la defensa logró introducir elementos que antes habían sido rechazados: informes completos de hospitalización, grabaciones psiquiátricas y declaraciones de expertos que hablaban de una psicosis crónica. El ambiente en la sala era distinto. Ya no se hablaba tanto de justicia punitiva, sino de responsabilidad médica, religiosa y social. Andrea fue descrita no como un monstruo, sino como una paciente descompensada, desamparada por quienes debieron contenerla antes de que la tragedia ocurriera. El juicio no giró en torno a lo que había hecho, sino al por qué y al en qué estado. El veredicto del segundo juicio fue radicalmente distinto al primero. Andrea Yates fue declarada no culpable por razón de enfermedad mental y trasladada de inmediato a una institución psiquiátrica de alta seguridad. La decisión no fue celebrada, pero sí comprendida por una parte de la opinión pública que, tras 5 años de información, comenzó a ver matices donde antes solo había horror. Russell Yates, su ex-esposo, no asistió a la sentencia final y nunca emitió declaración pública sobre el segundo fallo. La historia de Andrea ya no era solo la de una asesina, sino la de un sistema que también había fallado. Tras el segundo veredicto, Andrea Yates fue internada en el North Texas State Hospital, una institución psiquiátrica de máxima seguridad ubicada en Vernon, Texas, especializada en casos clínico-forenses de alto riesgo.
Ingresó bajo estrictas medidas de vigilancia, sin acceso a objetos personales, y con un protocolo médico diseñado para pacientes con antecedentes de actos extremos asociados a trastornos psicóticos. Allí comenzó un tratamiento intensivo con antipsicóticos, terapias estructuradas y evaluaciones periódicas para monitorear su estado de conciencia, conexión emocional y riesgo de recaída. Durante los primeros meses apenas hablaba. Se sentaba en silencio durante horas, mirando hacia una pared vacía o escribiendo frases bíblicas sin contexto en trozos de papel higiénico. Los médicos anotaron que su desconexión con la realidad era profunda, pero estable, como si viviera en una dimensión donde el pasado no era traumático, sino necesario. Con el paso del tiempo, Andrea mostró signos de mejora clínica, aunque sin contacto directo con emociones básicas como el remordimiento, la tristeza o la culpa. Reconocía los hechos, podía describirlos con detalle, pero aún sostenía que fueron justificados por una causa superior que escapaba al entendimiento humano. En una sesión registrada dijo: «Si no lo hacía yo, el mal se los habría llevado igual, pero de forma peor», lo que dejó en evidencia que la raíz de su delirio persistía. Los psiquiatras lo llamaron delirio encapsulado funcional, una estructura psicótica que no impide el funcionamiento cognitivo, pero filtra la interpretación del mundo. En otras palabras, Andrea era lúcida, pero aún vivía dentro de su propia teología. La rutina de Andrea en la institución era rigurosamente controlada. Se levantaba a las 6:00 a.m., tomaba sus medicamentos bajo supervisión, asistía a sesiones grupales y algunas tardes le permitían pintar. Sus dibujos, aunque técnicamente simples, eran simbólicamente inquietantes. Siempre representaba figuras femeninas en medio del agua, con rostros indistintos y manos extendidas hacia el cielo. Un terapeuta observó que nunca utilizaba colores vivos, solo tonos azules, grises y blanco pálido, como si su mundo interno estuviera sumido en calma o en ruinas. Andrea no hablaba con otros internos, pero sí con el personal, aunque solo cuando se le preguntaba directamente. Nunca solicitó visitas, ni recibió cartas, ni preguntó por su familia. Los informes anuales sobre su estado psicológico fueron presentados ante el tribunal para evaluar su permanencia en la institución. Aunque mostraba estabilidad clínica, ninguno de los psiquiatras recomendó su reintegración a la sociedad, ni siquiera bajo vigilancia intensiva. La posibilidad de una alta médica fue descartada por completo en todos los análisis, incluso en aquellos que mostraban avances conductuales. En resumen, Andrea Yates no era un peligro porque pudiera volver a matar, sino porque seguía creyendo que lo que hizo fue lo correcto. Y eso, según los especialistas, la mantendría internada de por vida. En medio de la devastación, la figura de Russell Yates emergió como uno de los elementos más controvertidos del caso. Un hombre que lo perdió todo, pero cuya responsabilidad moral fue cuestionada repetidamente. Desde el inicio, Russell fue retratado por los medios como un padre abnegado, dedicado al trabajo, ausente por obligación y no por elección, confiando plenamente en su esposa como cuidadora del hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la luz fragmentos del entorno familiar que revelaban una dinámica más compleja, donde el aislamiento y el control religioso desempeñaban un papel central. Andrea había sido hospitalizada múltiples veces por trastornos mentales severos y en cada alta médica se recomendaba expresamente que no estuviera sola con los niños. A pesar de ello, Russell decidió dejarla sola la mañana del 20 de junio con los 5. Durante el juicio, la defensa de Andrea apuntó indirectamente a él como parte del entorno que contribuyó al deterioro de su salud mental. No por maldad, sino por una fe ciega en que el amor, la oración y la obediencia a Dios eran suficientes para superar cualquier enfermedad. El propio Russell reconoció en entrevistas posteriores que subestimó los síntomas de Andrea y que creyó que la medicación y la religión serían suficientes para volver a traerla de regreso. También admitió que fue él quien insistió en tener más hijos, incluso después de que los médicos le advirtieran que cada embarazo empeoraba el estado mental de su esposa.
La frase «pensé que si ella tenía un propósito estaría mejor» fue repetida con dolor años después, pero también con incredulidad por parte del público. La opinión pública se dividió profundamente respecto a su rol. Algunos lo vieron como víctima de una tragedia inconcebible, otros como un facilitador inconsciente del colapso final. En foros médicos y éticos se discutió si la responsabilidad de Russell era solo emocional o también legal, dado que existían antecedentes documentados de peligro. El hecho de que continuara trabajando a tiempo completo, sin ayuda doméstica ni supervisión psiquiátrica constante para su esposa, fue interpretado por muchos como negligencia estructural. No hubo cargos contra él, pero el juicio social fue implacable. Hubo quienes lo defendieron a capa y espada, y quienes nunca le perdonaron haberla dejado sola ese día. Y esa pregunta sin respuesta marcó el relato durante años. ¿Qué sabía él? Cuando lo supo, Russell se convirtió en una figura silenciosa después del segundo juicio. Se mudó, cambió de trabajo, evitó los medios y mantuvo una vida discreta lejos de Houston. Se casó nuevamente, tuvo otro hijo y algunos aseguran que rara vez habla del pasado, salvo en las conmemoraciones privadas que aún mantiene para los 5 pequeños. Nunca ha visitado a Andrea en el hospital psiquiátrico, ni ha emitido declaración pública sobre su actual estado mental. Tal vez porque algunas respuestas ya no importan, o porque en el fondo sabe que ninguna será suficiente. El caso Yates no solo estremeció al sistema judicial o a la opinión pública, también provocó una profunda crisis dentro de sectores religiosos conservadores que habían influido, directa o indirectamente, en la vida de Andrea. Durante años, tanto ella como su esposo habían seguido enseñanzas de figuras cristianas ultraconservadoras que predicaban la sumisión total de la mujer, la maternidad como un propósito divino exclusivo y el rechazo tajante a la intervención psiquiátrica. En cartas encontradas tras la tragedia, Andrea hacía referencia a sermones que hablaban del castigo eterno para los hijos de madres espiritualmente débiles y de la necesidad de purificación total antes del fin del mundo. Estas creencias no surgieron de forma espontánea, ni únicamente de su delirio. Habían sido reforzadas por discursos religiosos cargados de temor, control y una visión apocalíptica de la infancia y la maternidad. La línea entre enfermedad mental y dogma quedó peligrosamente desdibujada. Muchos líderes religiosos trataron de distanciarse del caso, alegando que Andrea había malinterpretado la palabra de Dios o que el demonio había contaminado su entendimiento. Pero otros, más honestos o más conscientes del daño, reconocieron que el entorno espiritual en el que vivía no ofrecía compasión ni comprensión para quienes padecían trastornos mentales. Iglesias que predican la obediencia sin cuestionamiento y el rechazo a tratamientos psiquiátricos quedaron expuestas ante un público que exigía explicaciones morales y no solo doctrinales. La figura de Andrea se convirtió en una advertencia silenciosa sobre lo que puede pasar cuando la fe se convierte en prisión y la culpa se transforma en mandato divino. Un error de interpretación puede matar, pero un sistema que refuerza ese error puede hacerlo en nombre de Dios. La historia también tocó profundamente a comunidades de madres cristianas que en silencio comenzaron a hablar sobre sus propias luchas: depresión postparto, miedo a fallar espiritualmente, presión por tener más hijos. Se abrieron foros, círculos de oración y retiros que ya no solo trataban la fe como fortaleza, sino también como espacio para admitir el quebranto mental sin vergüenza. En esos espacios, Andrea era mencionada no como modelo ni como monstruo, sino como símbolo de advertencia y necesidad urgente de empatía pastoral. Incluso algunas organizaciones religiosas comenzaron a ofrecer acompañamiento psicológico dentro de sus congregaciones, marcando un cambio sin precedentes. Lo que antes era tabú se convirtió por primera vez en oración con lágrimas y consulta médica al mismo tiempo. Pero no todo el mundo abrazó esa transición. Grupos fundamentalistas siguieron sosteniendo que el pecado era el verdadero origen del desequilibrio mental y que Andrea había actuado bajo posesión, no psicosis. Para ellos, la ciencia era irrelevante
y el veredicto del segundo juicio, una burla a la justicia divina. Se imprimieron panfletos, se escribieron columnas incendiarias y hasta se sugirió que la tragedia había sido un castigo colectivo por alejarse de los valores bíblicos originales. Y así, incluso tras su encierro, Andrea seguía siendo piedra de tropiezo y espejo incómodo. El caso Yates marcó un antes y un después en la forma en que Estados Unidos aborda la salud mental en relación con el sistema judicial, la maternidad y las políticas de prevención. Legisladores, psiquiatras y activistas comenzaron a señalar que no se trataba de un caso aislado, sino de un síntoma brutal de una estructura colapsada que no protege a las personas vulnerables. El hecho de que Andrea hubiera sido diagnosticada, medicada, internada y aún así dejada sola, con 5 niños, se convirtió en el centro de un debate nacional sobre negligencia sistémica. Se reabrieron discusiones sobre protocolos de alta hospitalaria, acceso a servicios comunitarios y la necesidad de integrar la salud mental como un factor legal relevante en casos penales graves. Porque lo que ocurrió en Houston no fue solo un crimen, fue el fallo encadenado de múltiples instituciones. En varios estados, incluido Texas, se propusieron proyectos de ley que obligaban a los hospitales a notificar al sistema de protección infantil cuando una madre con antecedentes psicóticos severos recibiera el alta. También se revisaron los criterios de capacidad parental para incluir evaluaciones psicológicas más rigurosas en contextos de crianza de alto riesgo. Organizaciones como la Asociación Nacional de Enfermedades Mentales, NAMI, utilizaron el caso como emblema de la necesidad de capacitación en salud mental para jueces, policías y trabajadores sociales. Se propuso además incluir sesiones obligatorias de orientación posparto sobre depresión, ansiedad y señales de alerta para todas las madres atendidas en hospitales públicos. Muchas de estas medidas, aunque apoyadas por la comunidad médica, encontraron resistencia política y religiosa en algunos sectores. El sistema judicial también se vio forzado a repensar el uso de la insania legal como argumento de defensa. Durante décadas, esta figura fue interpretada de manera restrictiva, dejando fuera a personas con trastornos psicóticos intermitentes, como el caso de Andrea. A raíz de su segundo juicio, se publicaron artículos académicos, tratados legales y recomendaciones para redefinir los criterios de responsabilidad penal en casos de enfermedades mentales graves. Algunos jueces comenzaron a exigir mayor formación forense para los jurados, solicitando evaluaciones psiquiátricas más amplias antes de emitir condenas. Ya no bastaba con saber qué hizo el acusado, sino en qué estado mental se encontraba cuando lo hizo. Finalmente, el caso Yates dejó una marca profunda en el discurso social sobre la maternidad. Durante años, el ideal de la madre perfecta había invisibilizado las luchas internas de millones de mujeres sometidas a presión emocional, aislamiento y exigencias religiosas. Andrea se convirtió en símbolo de esa fractura silenciosa donde el amor y la enfermedad colisionan sin espacio para pedir ayuda. La tragedia de sus hijos no fue solo física, sino el reflejo extremo de un sistema que exige fortaleza, pero no ofrece contención. Y desde entonces, aunque de manera tímida, la sociedad comenzó a mirar a las madres no solo como cuidadoras, sino también como pacientes. Con cada revisión del caso, con cada nueva lectura de los informes médicos, policiales y judiciales, emergía una pregunta que ya no buscaba culpables, sino respuestas estructurales. ¿Esto era inevitable o simplemente nadie hizo lo que debía? Andrea Yates había dado señales inequívocas durante años. Intentos de suicidio, hospitalizaciones por brotes psicóticos, delirios religiosos documentados y advertencias médicas sobre el peligro inminente que corrían sus hijos. Y sin embargo, ni los hospitales, ni los terapeutas, ni su entorno más cercano actuaron con la urgencia que esos síntomas requerían. Todos, en diferentes momentos, optaron por minimizar, posponer o delegar. El sistema, en su conjunto, trató la enfermedad mental como una etapa, como una nube pasajera que el amor maternal, la fe o la rutina podían disipar, pero la psicosis no espera,
no se diluye por voluntad. El 20 de junio de 2001 fue la prueba más cruel de esa verdad. Las instituciones fallaron, pero también lo hizo la cultura del silencio y la vergüenza, que impide a muchas madres admitir que no están bien. Andrea fue entrenada para obedecer, para callar, para ofrecer y para soportar. Cuando sintió que algo en ella se quebraba, su primer impulso no fue pedir ayuda, fue esconderse. Incluso cuando expresó miedo de hacerle daño a sus hijos, las respuestas fueron superficiales, ajustes de medicación, oraciones y finalmente abandono silencioso. No hubo seguimiento, no hubo visitas sorpresivas de asistencia social, no hubo una red que sostuviera la fragilidad que ya era evidente. Lo que ocurrió no fue producto de un solo error, sino de una cadena de omisiones normalizadas. La pregunta de si se pudo evitar persigue al caso como una sombra que nunca se despega. Los expertos coinciden. Sí, pudo haberse evitado con medidas tan simples como no dejarla sola, con monitoreo intensivo, con derivaciones más estrictas o con una internación prolongada. Pero en ese momento, el sistema no estaba preparado ni dispuesto a invertir recursos ni empatía en una madre que desde afuera parecía estar cumpliendo su rol. Las señales estaban ahí, claras, incluso escritas a mano en los márgenes de su diario, pero nadie quiso leerlas en voz alta. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Hoy, décadas después, esa misma pregunta sigue repitiéndose en salas de clases, congresos médicos, debates judiciales y grupos de apoyo para madres en riesgo. ¿Podemos detectar antes el colapso? ¿Estamos preparados para actuar sin demora? ¿Nos atrevemos a intervenir aunque la familia se oponga? Porque detrás de cada tragedia como esta hay decenas de avisos previos que pasaron desapercibidos o fueron ignorados por costumbre. Y aunque la historia no puede deshacerse, puede advertirnos, puede incomodarnos, puede salvar a alguien que hoy está gritando en silencio. El caso Yates no se trata solo de lo que ocurrió, sino de todo lo que no se hizo a tiempo. La casa en Beachcomber Lane sigue allí, en medio de un vecindario donde los niños volvieron a jugar, las ventanas se abren cada mañana y el silencio ya no tiene olor a tragedia. Pero esa casa permanece deshabitada, cerrada, con la pintura deslucida y un letrero oxidado que nadie se atreve a quitar, como si el tiempo respetara el vacío que dejó. Quienes viven cerca dicen que ya no piensan en lo ocurrido, que todo fue parte de otra era, de otra gente, de otro universo que no les pertenece. Pero ninguno de los nuevos residentes quiere saber por qué esa puerta no se abre, por qué ese jardín nunca florece, o por qué algunas cortinas siguen colgadas, aunque nadie las haya puesto. En la memoria colectiva, esa dirección quedó suspendida como una herida vieja que ya no sangra, pero tampoco cierra del todo. Los nombres de Noah, John, Paul, Luke y Mary ya no aparecen en los noticieros ni en los paneles de debate, pero todavía están inscritos en documentos oficiales, en lápidas pequeñas y en una historia que nadie logra contar sin bajar la voz. Fueron recordados por años con velas, con flores, con cartas y dibujos enviados por desconocidos que intentaban llenar un vacío imposible. Hoy, sus rostros se difuminan entre miles de retratos de víctimas que el tiempo va borrando lentamente, no por crueldad, sino por simple fatiga del recuerdo. Pero quienes conocieron su historia saben que no fueron solo víctimas de una madre enferma, sino también de un entorno que no supo verlos a tiempo. Y esa verdad, aunque incompleta, todavía pesa. La bañera donde todo ocurrió fue retirada por la policía como evidencia y almacenada en una bodega del condado durante años, cubierta con una lona gris. Nunca fue devuelta, ni vendida, ni destruida. Simplemente permanece en silencio, como un objeto que ya no sirve para nada, excepto para recordar lo que no debe repetirse. Un trabajador del depósito confesó que nadie quiere tocarla ni moverla, ni siquiera nombrarla, como si contuviera algo más que cerámica y metal. Es solo una estructura inerte, dicen, pero todos evitan su pasillo porque a veces el objeto no recuerda el crimen, pero quienes lo rodean sí. Y así termina la historia de Andrea Yates, una historia donde el mal no llegó con gritos ni cuchillos, sino con oraciones murmuradas, sonrisas vacías y decisiones postergadas.
Una historia donde los monstruos no eran visibles, ni ruidosos, ni ajenos, sino íntimos, silenciosos y convencidos de estar haciendo lo correcto. Hoy ella sigue viva en un hospital que muy pocos pueden visitar, lejos de cámaras, lejos del juicio público, pero no del peso eterno de sus acciones. Y aunque muchos han intentado olvidar este caso, la bañera sigue ahí, en algún lugar intacta. Si esta historia te estremeció de alguna forma, déjanos tu like y suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir trayendo historias que merecen ser contadas. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos ves y responde. Si te atreves, ¿te sentirías seguro en una casa donde el silencio suena como agua?